Genética mendeliana. Desde hace mucho tiempo sabemos que hay diferencias entre cosas del mismo grupo. Por ejemplo, algunos árboles producen naranjas con más agua y grandes que otros. Algunas vacas tienen mejor carne o más leche. Entender estas diferencias ha sido algo importante desde hace mucho. Las primeras explicaciones de la herencia, teoría genética de la mezcla. Nosotros nos parecemos a nuestros padres, como por ejemplo los perros a sus hijos. Antes de saber por qué los padres se parecen a los hijos, se creía que esto pasaba porque se mezclaban las características de cada uno, siendo tú una mezcla de ellos. Por ejemplo, cuando mezclas dos colores, azul y amarillo, te sale verde. Si esto fuera así, si tu papá fuera negro y tu mamá blanca, serías gris. Y esto no pasa. Los estudios de Mendel. El sacerdote Gregor Johann Mendel nació en 1865 en Austria. Este científico mostró los resultados de sus experimentos realizados con la planta arveja, Piscium sativum. Los estudios de Mendel fueron los primeros en explicar exitosamente la forma como se pasan las características de padres a hijos. Los experimentos con plantas de alberja. Entre 1856 y 1863, en el lugar que vivía Mendel, cultivó unas 28.000 plantas de alberja. Con estas plantas realizó los resultados y las razones por las que escogió las alberjas son las siguientes. 1. Sus semillas son fáciles de conseguir. 2. Su cultivo no necesita mucho espacio para crecer. 3. Es un tipo de planta que crece muy rápido. 4. Al crecer tan rápido, su consecuencia es que tienen muchos hijos. 5. Permite ver varias características. Un ejemplo es el color de las semillas, que pueden ser blancas o amarillas. 6. Las flores de las plantas de alberja presentan ambos sexos, es decir, tienen órganos reproductivos masculinos y femeninos. Esto significa que para tener más hijos no necesitan de algo externo, sino de ellos mismos. 7. La fecundación cruzada se realiza formando el polen de una flor, después se coloca en la parte femenina de otra flor. Mendel observó las características físicas de cada cruce que realizó durante años de trabajo. Él estudió 7 características, pero en un inicio se concentró en las características que se mantenían. A esto se le conoce como líneas puras. Mendel definió: características dominantes se muestran en el mayor número de hijos. Características recesivas se observan en el menor número de hijos. Datos. Los datos genéticos sirven para la formación de nuestra imagen física y en nuestro funcionamiento se encuentra guardado el ADN, que está presente en cada uno de nuestros cromosomas. Cada parte de ADN que se ve en nuestro aspecto o imagen es llamada gen. Las células humanas tenemos entre 20.000 a 40.000 genes, lo mismo que los ratones o los monos, poco más del doble que las moscas. Las moscas tienen entre 10.000 a 20.000 genes. Leyes de Mendel. Cuando Mendel hizo sus experimentos fue cuidadoso en lo que veía y contó el número de hijos que heredaron las características y estudió los resultados. Las características que Mendel usó en sus experimentos pueden verse en la tabla 1.
Mendel cruzó líneas puras de las mismas características y permitió que éstas se cruzaran por varias generaciones. Mendel realizó cruces entre una planta de semillas amarillas con una planta de semillas verdes. Según la teoría de la mezcla genética, Mendel esperaba que los hijos tuvieran semillas de color medio entre amarillo y verde. Como resultado, en la primera generación, todas las plantas tenían semillas amarillas. Figura 4. Mendel dijo que el color amarillo domina sobre el verde. La característica amarilla es dominante y la característica verde es recesiva. Se repitió el experimento con otras 6 características y los resultados fueron parecidos. Una característica domina sobre las otras y todos los hijos de la generación 1 eran iguales. Así, Mendel propuso 2 leyes, la ley de segregación y la ley de segregación independiente. La primera ley resultó de usar una sola característica y la segunda ley resultó de trabajar con 2 características al mismo tiempo. Primera ley, ley de la segregación. En el resultado de la F1, o sea, la primera generación, no se evidencia la segunda característica. Mendel se preguntó, ¿qué sucede con la otra característica? Para responder esta pregunta, Mendel cruzó a las plantas de la F1, los resultados del anterior cruce, que vendría a ser la F2, la generación 2. Fueron por cada 4 hijos 3 plantas, el 75%, presentan semillas amarillas y una planta, 25%, poseía semillas verdes. Debido a estos resultados, Mendel propuso que cada planta hereda 2 factores, los cuales provienen uno del padre y otro de la madre. Los factores hoy en día se conocen como genotipos. Lo que no se ve son los genes y fenotipo, lo que sí se ve, a las características físicas que se evidencian. Existe un factor dominante, se simboliza con letras mayúsculas, y un factor recesivo representado en letras minúsculas. Teniendo en cuenta lo anterior, en la F1, todas las plantas heredaron estos 2 factores. Por ende, el factor dominante se verá reflejado en su totalidad, figura 1. Pero en la F2, algunas plantas recibieron los 2 factores recesivos, figura 5. Mendel propuso la ley de la segregación, donde explicaba que cada individuo presenta un par de factores hereditarios. Estos factores se conocen como alelos. Los alelos son formas alternativas de un gen. Durante la formación de los alelos pueden separarse y cada gameto solo recibe un factor. Un individuo homocigoto tiene alelos iguales y un individuo heterocigoto tiene alelos diferentes. Los cruces se pueden en un cuadro de Punnett. El padre puro homocigoto con semillas amarillas es AA mayúscula, con características dominantes. El progenitor con semillas verdes es AA minúscula con características recesivas. La característica A mayúscula, A minúscula, representa el progenitor heterocigoto y sus semillas son de color amarillo. El cruce entre progenitores A mayúscula, A minúscula y AA minúscula en el cuadro de Punnett se representa así. Tabla 2. Ley de segregación independiente. Uno de los trabajos de Mendel fue el de unir semillas que tenían 2 características visibles al mismo tiempo.
unas amarillas lisas con otras verdes y rugosas. Como en los anteriores experimentos, inició con plantas puras para cada una de las características. La F1, familia 1, generación 1, presentó solo semillas amarillas y lisas, lo que demuestra que estas características son más fuertes. Al cruzar a las plantas de esta misma familia, se creó una nueva llamada F2, familia 2, con todas las características revueltas de la siguiente manera de 16 plantas. 9 semillas amarillas y lisas, 3 semillas verdes y lisas, 3 semillas amarillas y rugosas, una semilla verde rugosa. Para la representación de estos resultados se usará un cuadro que reúne las características nombrándolas por una letra como la L para liso y las cruzará entre sí poniendo a un lado las características de una y del otro lado las de la otra, así, figura 5. Gracias a esto, Mendel creó la ley de segregación independiente. Esta nos dice que cuando se forman las plantas en estado muy temprano, gametos, las características se separan y actúan de manera independiente a la otra. Ahora, la ley enunciada por Mendel literalmente es así. Una característica es producida con la ayuda de un gen que tiene dos variantes o alelos. La transmisión de los alelos de un gen es independiente de la transmisión de los alelos de otro gen. Sin embargo, ahora sabemos que las características no están ligadas a un solo gen.